La resistencia de Amaranthus palmeri a ciertos herbicidas es muy conocida en diferentes países del mundo. Esta es una especie con una alta tolerancia a la sequía y a las altas temperaturas. Por ello, a continuación vamos a conocer sus características para poder identificarla en el campo y también cuáles son las recomendaciones que brinda la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres para su manejo. Bueno, Amaranthus palmeri es una dicotiledonia que es parte de la familia de las amarantáceas, que tienen dos grupos bastante diferenciados, en los cuales hay unas que son características del Norteamérica y otras de Sudamérica. Y eso es lo que nos desconcertó cuando lo encontramos acá, esta especie en particular, es que teníamos la principal característica que nunca habíamos visto en una especie de Amaranthus local, que es que sea dioica, es decir, las flores son imperfectas, es decir, hay flores con flores masculinas y flores femeninas, pero particularmente en palmeri tenemos pies, es decir, plantas que son totalmente de flores masculinas y plantas que son totalmente de flores femeninas. Eso sería el ser dioico, característica que no tiene ninguno de los otros Amaranthus locales. Y eso lo que le permite es tener una gran diversidad, porque se cruzan y hay fecundación cruzada entre los individuos y tiene una diversidad grande y una capacidad de evolucionar y seleccionarse resistencias se ve que mayor que otras especies, ¿no? ¿Cómo reconocerla a simple vista? Bueno, a simple vista el problema es que en las etapas vegetativas, es decir, cuando nace y mientras está solamente tiene hojas, es muy similar a nuestro ataco común, el Amaranthus quitensis. Entonces en esas etapas es bastante difícil. Lo que sí tiene una característica la hoja es que el pecíolo particularmente es más largo o igual de largo que la lámina de una hoja. En cambio en quitensis puede ser igual o menor. Pero eso también varía mucho dentro de la planta, entonces hay que saber qué hoja elegir para hacer esa medición. En general estamos diciendo que si uno hace una aplicación de glifosato y o sea, un primer barbecho normal de todos los años y ve plantas que rebrotan de Amaranthus, en este momento en Tucumán solo tenemos Amaranthus palmeri resistente al glifosato. Entonces produce cierto efecto del glifosato sobre la planta, pero rápidamente va a rebrotar. Entonces siempre va a quedar él como única especie sobreviviente de un barbecho, siempre que no haya otra resistente al glifosato, como pueden ser las gramíneas, las otras gramíneas que ya tenemos localmente con resistencia. Las recomendaciones parten desde, primero, identificar el problema y identificar cuándo empiezan a germinar, que normalmente, por ejemplo, en esta última campaña se dio a partir del 15 de octubre, después de unas lluvias fuertes acá en la zona, hubo una germinación importante de esta especie. Entonces, una vez que tenemos esa germinación, hay que tratar de controlarlas con un barbecho normal de glifosato y 2,4-D, que va a funcionar solo hasta un tamaño determinado de la maleza. Si la maleza ya supera los 15-20 centímetros de altura, ya esa mezcla va a ser ineficiente. Entonces hay que estar atentos y hacer el manejo antes de que la planta crezca más del tamaño adecuado para controlarla. Y una vez que ya identificamos que la tenemos en un lote, una de las opciones que veíamos para llegar relativamente con un lote limpio a la siembra es quizás poner algún herbicida residual también en ese momento, luego de hacer el primer barbecho. Es decir, los barbechos ya no van a estar en función de cuándo yo quiero sembrar, sino en función de cuándo la maleza está en condiciones de ser controlada. Así que una vez que controlamos esa primera camada, ya las siguientes podríamos controlarla en preemergencia con un residual, ya sea de un grupo de ALS, que por suerte todavía esta especie es susceptible acá en Tucumán, no en otros lugares,
Por eso tratamos de recomendarlos con mucho cuidado, porque en algún momento se puede generar o seleccionar una resistencia a esos grupos herbicidas. Y también hay otros herbicidas de otros grupos que están funcionando bien, otros PPO y otros grupos herbicidas que en general todos los grupos herbicidas tienen un residual que tiene efecto sobre esta especie. O sea que herramientas no faltan, simplemente lo que falta es ubicarlas en el momento adecuado. Entonces ese residual ya quizás una segunda camada de noviembre o diciembre nos esté protegiendo de ese problema, y ya después hacer otro barbecho para las siembras si hace falta, y otro residual para el cultivo, ya sea también para el maíz o para la soja. En ambos casos tenemos herbicidas que funcionan bien. El productor lo va a tener que elegir en base a su disponibilidad y en particular también no solo al problema que tiene de Amaranthus resistentes, sino quizás viendo también esos herbicidas para qué otras especies que yo tengo problema en el lote van a ser eficientes. Recomendamos utilizar por lo menos 2 herbicidas, ya sea uno en el barbecho anticipado y otro en el cultivo residual, o una mezcla también en el cultivo, es decir, que no utilizar un solo modo de acción, sino, como todas las recomendaciones para evitar la resistencia, es la de complementar los modos de acción. ¿En el cultivo de maíz puede ser que se dé un mejor control? El cultivo de maíz es más fácil el control desde el punto de vista que el productor está acostumbrado a utilizar herbicidas residuales en el maíz, y la combinación de herbicidas residuales que se venían utilizando para las malezas problema en general es eficiente para Amaranthus palmeri. Entonces ahí partimos de la base de que ya el productor, si siembra maíz y hace su manejo adecuado, por ejemplo con atracina mezclada con un acetoclor o con un S-metolaclor, puede lograr un control adecuado de la maleza en preemergencia. Y también vimos que hay algunas herramientas de manejo en postemergencia. Siempre el manejo postemergente de esta maleza se va a ver complicado por la velocidad de crecimiento que tiene. Así que por eso recomendamos más que nada los preemergentes, porque los post es muy difícil llegar en el momento exacto. La maleza crece rápido. En enero, febrero llueve mucho, es muy común que uno no pueda hacer las aplicaciones en tiempo y forma, y lamentablemente ya los herbicidas no van a tener la misma flexibilidad que tenía el glifosato. Antes el glifosato uno lo aplicaba una semana antes, una semana después, y no veía problemas, no había diferencia. El resto de los herbicidas sí hay una gran diferencia entre aplicarlos en su momento adecuado y en el momento inadecuado, ¿no? Podemos decir entonces que el problema sí está controlado. El problema, hay herramientas para controlar, lo que pasa es que hay una necesidad de que el productor esté atento, y cosa que muchas veces pasa en grandes superficies, se hace difícil seguir cada lote. Entonces sí tenemos herramientas, pero también esas mismas herramientas que pueden ser eficientes aplicadas en el tiempo adecuado, pueden ser muy ineficientes mal aplicadas. Entonces sí o sí está la necesidad de que el productor se concientice de que tiene que tomar este problema como un problema particular y serio, y hacer el manejo que más le convenga desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los tiempos que él maneja y de la superficie. Pero es un tema que vimos hoy campos de productores que lo manejaron a tiempo y fueron muy exitosos, y otros lotes que se les pasó el momento y fueron altamente defectuosos, muy malas los manejos. Entonces, sí, exactamente, las herramientas están, lo que falta es dedicar un tiempito más a planificar y ordenar los manejos para hacerlos en tiempo y forma.